tapas, platos, una web, una app, una ruta, 7 ediciones, la ruta de la trufa, los mejores cocineros, los mejores restaurantes. Amamos la trufa. La ruta dorada de la trufa, del 1 al 23 de febrero. I love trufa. Organiza Soria Activa, patrocina Caja Rural de Soria, colabora Bodegas Castillejo de Robledo. La Orden Motor, empresa con más de 15 años de experiencia en el sector. Todo lo que necesitas para poner a punto tu vehículo: chapa, pintura, pre-ITV, electricidad, reparaciones mecánicas de cualquier tipo, y además trabajamos con todas las compañías de seguros. También hacemos restauración integral, mantenimiento y reparación de vehículos antiguos y clásicos, así como el servicio de asistencia a sus propietarios en ITVs, transporte y asistencia en concentraciones y rallies. No lo dudes, visítanos en Polígono Industrial Las Casas, calle E, parcela R126. En Clínica Veterinaria Mi Mascota somos profesionales en el mundo de las mascotas. Tenemos todos los servicios a tu alcance: consultas, cirugía, radiografía, análisis y servicio especializado de urgencias las 24 horas del día. Y si quieres poner guapa a tu mascota, ven y te sorprenderás con un servicio de peluquería adaptado a las necesidades de cada animal. Porque hacemos lo que amamos y amamos lo que hacemos. Mi Mascota, tu clínica veterinaria de confianza. Muy buenos días, tardes a todos, porque estamos ahí en el límite. En primer lugar, quiero agradecerles a todos el que hayan querido asistir a este seminario. Vamos a dar comienzo al seminario científico vinculado a la Feria de la Trufa de Abejar. Mi nombre es Fernando Martínez Peña, soy el director del Instituto Europeo de Micología, y a continuación les voy a pasar a presentar un poco los ponentes y los miembros que tenemos aquí ahora mismo en la mesa. A mi derecha tengo a mi compañero Joaquín Latorre, que trabaja también en el Instituto Europeo de Micología, especialista en el mundo del turismo, del micoturismo, y que coordina junto conmigo este seminario. Son ya 18 años organizando este tipo de seminarios científicos y, como me preguntaban ahora mismo en la televisión, para nosotros es muy importante el transmitir a la sociedad los avances científicos en relación, en este caso, al mundo de la trufa y la truficultura. Hoy tenemos la gran suerte de contar aquí con dos ponentes de excepción, venidos de sitios muy diferentes y que nos van a contar realidades muy distintas. En primer lugar, quiero presentar a Alexis Guérin-Laguet. Él viene de Nueva Zelanda. Quizás alguno de ustedes pues se sorprenda de que realmente pueda haber de trufas y un sector de la trufa en las antípodas, pero él nos lo va a contar y es verdaderamente interesante al respecto. Y posteriormente también nos hablará Asunción Morte, de la Universidad de Murcia. En este caso nos va a disertar en torno a otro hongo muy interesante, que es la llamada trufa del desierto. Y bueno, quizás un poco alejada de nuestra realidad soriana, pero bueno, nunca se sabe, porque con el cambio climático lo mismo cualquier día nos tenemos que poner a cultivar la trufa del desierto también por aquí, ¿no? Simplemente decir que en esta agrupación que tengo el honor de representar hay instituciones, socios de distintas regiones europeas, concretamente de Castilla y León, de Aragón, de Cataluña, de Aquitania y Occitania. Son regiones que en su conjunto suponen ahora mismo pues más del 80% de la producción de la trufa negra de invierno en el mundo, porque hay sectores muy productivos en estas regiones, y todos hemos sabido un poco ponernos de acuerdo con un interés común, que es la gestión sostenible y la valorización de los recursos micológicos en nuestro entorno rural. Por tanto, para nosotros es muy importante vincular la ciencia con el sector, pero también buscar innovaciones y valores económicos que lleguen desde el ámbito urbano al ámbito rural y puedan pues mejorar, vamos a decir, la calidad de vida en estas zonas, como pueda ser Abejar. No me quiero, vamos a decir, extender mucho más, porque lo importante es escuchar a los ponentes que tenemos hoy aquí.
Solamente decirles que Alexis Guérin va a hablar en francés, yo voy a hacer la traducción y bueno, pues vamos a darle paso a Alexis y nada, les pediría un fuerte aplauso para Alexis para darle la bienvenida. Sí, yo creo que sí. Bueno, voy a pasarles ahora un poco a introducirles a Alexis, qué es lo que él ha hecho. Él nos va a hablar de trufa y globalización, ejemplos en Asia y Oceanía. Alexis es un investigador francés que trabaja en Nueva Zelanda desde hace 15 años estudiando el cultivo sostenible de los hongos micorríficos comestibles, como por ejemplo es el caso de las trufas, pero también de otros hongos del bosque como los níscalos. Él es un verdadero especialista también en el cultivo del níscalo. En su conferencia nos va a hablar sobre los avances del mundo del cultivo de la trufa, tanto en China como en Nueva Zelanda como en Australia. Bueno, no quiero extenderme más porque va a ser Alexis quien nos cuente más detalles. Alexis, quand tu veux. Si tu préfères, tu peux utiliser ça. Okay. Muchas gracias, Fernando. Buenos días. Señoras y señores, donc je vais continuer en français, je suis désolé, mais tout d'abord je tiens à remercier chaleureusement mon ami Fernando et Joachim pour m'inviter à participer à cette feria, ainsi que le professeur Carlos Colinas de l'Université de Lérida qui m'a invité à faire un séjour de recherche de 10 jours ici. Él nos está agradeciendo pues a los coordinadores, a Joaquín y a mí, a Carlos Colinas de la Universidad de Murcia, porque él realmente ha podido venir también gracias a un proyecto de la Universidad de Lérida, y bueno, pues agradece también a la organización de la feria el hecho de que le hayan invitado. Alors on va parler de truficulture dans des pays très lointains pour l'Espagne, en commençant par la Chine, puis on ira en Nouvelle-Zélande et on finira rapidement par l'Australie. Va a hablar de la truficultura en países muy lejanos de España, va a empezar por China, y luego hablará de Nueva Zelanda y finalmente de Australia. No pointer. Il faut toucher ici. Ici. Ah non, pour le pointing. On peut pas, okay. No tenemos para... No hay, lo siento. Oui, on va parler surtout du Yunnan et du Sichuan, qui sont les deux provinces du sud-ouest. Va a hablar sobre todo de la provincia de Yunnan y Sichuan, que están en el suroeste de China. Donc, comme vous le savez tous, malheureusement, en Chine, on a une difficulté en ce moment avec le virus, et nos collègues et amis, professeur Yu Fuqian, Michael, et une collègue à nous n'ont pas pu venir alors qu'ils devaient être là parmi nous aujourd'hui. Bueno, dice Alexis que como todos sabéis, debido al problema que ha habido con el virus, pues el colega de la Universidad del Instituto Botánico de Kunming, el señor Michael Jian, no ha podido venir, por lo tanto va a ser Alexis quien cuente un poco algún concepto. Donc c'est un plaisir de parler en leur nom, de vous expliquer un peu comment se passe la culture en Chine. Entonces nos va a hablar qué es lo que está pasando en la truficultura en China. Et avant tout, je crois qu'il est important de souligner que la Chine, c'est peut-être le paradis des champignons et des truffes. La diversité est absolument phénoménale. Dice que es necesario señalar que China es el paraíso hoy en día no solo de las trufas, sino también de los hongos silvestres comestibles, ¿no? Como pueden verse en esas imágenes. Si vous regardez sur les marchés en Chine, il peut y avoir jusqu'à plus de 150 espèces en vente chaque semaine, chaque jour. Cada semana en los mercados de China podemos encontrar más de 160 especies de hongos silvestres comestibles, todas las semanas. Et pour les truffes, c'est pareil, sauf que du fait d'une récolte trop abondante et l'environnement est perturbé et la production diminue. Y en el caso de la trufa también es algo similar, pero debido a que se está haciendo una recolección muy poco sostenible, pues el medio ambiente se está viendo malogrado y la producción está decayendo. Donc en 1997, 8 ans après plantation, les Chinois ont produit la première truffe noire de Chine, Tuber formosanum, qui en fait Tuber ilmaealiense, c'est le même nom, c'est une truffe de Chine. Ouais.
Fue en 1997 cuando se produjo la primera trufa en China procedente de cultivo, que en este caso se trata de la especie Tuber formosanum o Tuber himalayensis también. Mais il y a une telle diversité de truffes dans le monde déjà, mais en Chine seulement, il y a plus de 50 espèces. Et la principale, donc, c'est Tuber indicum, que vous voyez ici, qui est très voisine de la Tuber melanosporum qu'on cultive en Europe. En este gráfico podemos ver la enorme diversidad de trufas que hay en el mundo, pero si nos centramos en China habría más de 50 especies, si bien la más importante sería esta de aquí, que es Tuber indicum. Donc ici, je vous illustre la Tuber indicum, bon, un spécimen qui n'est pas mûr ici, mais on peut aussi le trouver mûr, ou une espèce nouvelle qui a une très bonne qualité aromatique, là à droite, Panjihuanense. Bueno, aquí está mostrándonos algunas especies de trufas de China, empezando aquí a la izquierda por Tuber indicum con distintos grados de madurez. Y una especie nueva, que es en este caso la trufa de Panxinhua-panxinhuanense, que según nos está comentando parece ser que tiene unas propiedades organolépticas bastante buenas. Mais bien sûr, les Chinois sont aussi intéressés pour cultiver les espèces européennes commerciales. Y dice que igualmente también los chinos se han interesado en cultivar las especies europeas, como es nuestra auténtica trufa negra de invierno, que es Tuber melanosporum. Y también Tuber borki, entre otras. Alors, la truffe noire indicum de Chine, à la différence de Melanosporum, elle peut pousser sur des pH très différents et avec beaucoup de plantes hautes. En el caso de Tuber indicum, a diferencia de nuestra Tuber melanosporum, puede crecer en situaciones de pH muy diversos y también con una gran diversidad de especies arbóreas asociadas. Pinus, tu salicacées. Por ejemplo, pináceas, los avellanos, las fagáceas, como puedan ser las castanopsis, castanea, quercus, juglans, salicáceas, es decir, un montón de especies de frondosas y de pináceas. Ici, en haut à droite, vous pouvez voir la mycorhize de la truffe de Chine. Elle ressemble complètement à celle de Melanosporum. Dice que, por ejemplo, a la derecha, que podemos ver las micorrizas de la trufa china que pueden parecer bastante a las de la trufa Tuber melanosporum. Donc on a besoin d'ADN pour les différencier. Que a veces es necesario recurrir a las pruebas de ADN para diferenciarlo. Alors, je vais vous parler maintenant de la région du Guizhou. Guizhou, ici. Nos va a hablar ahora de esta región. C'est une région karstique très intéressante avec un paysage unique. Vous voyez les montagnes là en forme de cône. Se trata de una región kárstica con un paisaje muy interesante. Pueden ver estas montañas con forma de cono arriba y aquí se ven las piedras calizas con mucha facilidad. Et c'est une région qui a été très pauvre pendant très longtemps et le gouvernement chinois aide avec les scientifiques les paysans a cultiver la truffe dans ces zones. El gobierno chino ahora está ayudándoles a recuperar estas tierras y a cultivar trufas en ellas. Et donc ici vous voyez en 2014, 3 ans et demi après plantation, la première truffe indicum a été produite. De esta forma han realizado plantaciones de Tuber indicum y que se realizaron en 2014. Y después de 3 años y medio de la plantación ya han recolectado las primeras trufas Tuber indicum. Et l'année d'après, sous des pins, le pin yunanensis, le pin de Yunnan, on obtenait jusqu'à 1,5 kg par arbre. Y el año pasado, por ejemplo, ya obtuvieron sobre el pino de Yunnan, el Pinus yunanensis, un medio kilo de trufas por árbol. Sí. Et on a célébré avec, tout de suite après la récolte avec nos amis chinois. Cuando yo hablo de trufas me refiero a trufa china en este caso. Ok. Maintenant, je vais vous parler de la culture de la truffe dans le Sichuan, qui est au nord du Yunnan. Le Sichuan, c'est très célèbre pour... Ahora nos va a hablar de otra región, en este caso es la región de Sichuan, que es también muy célebre en China por las trufas. Alors vous voyez ici sur ces graphes, Yunnan et Sichuan sont les deux principales régions de truffes en Chine, de production de truffes. Aquí en estos gráficos podemos ver la producción de trufa en China y observamos que tanto en Yunnan como Sichuan son las principales regiones productoras de trufa en China. Et
Et dans le Sichuan, la région de Panjihua est la plus importante. Y dentro de Sichuan hay una, vamos a decir, una zona en el entorno de la ciudad de Panxinhua que es la más productiva. Vous pouvez voir ici tous les sites en rouge, c'est les sites de récolte naturelle, il y en a plein. Et en vert, c'est les plantations que les chercheurs mettent en place. En este gráfico se ven en rojo todos los sitios donde se hace recolección silvestre, vamos a decir, de trufa silvestre, que está distribuido por toda la región, y en verde donde tienen las plantaciones de investigación. Sur ce graphe, c'est très intéressant parce qu'on peut voir que d'un côté, la production a diminué, c'est les courbes bleues, et de l'autre côté, la valeur des truffes a augmenté 16 fois entre le début des années 2000 et aujourd'hui. 16 fois la valeur des truffes. En este gráfico podemos ver cómo ha evolucionado la producción de la trufa china desde 2004 a 2018, que vemos que en azul vemos una tendencia decreciente muy clara, y en rojo cómo el valor de la trufa está aumentando año a año y 6 veces ha aumentado. Et bien sûr, le déclin est dû à des méthodes de récolte qui abîment l'environnement. La caída de la producción dice que se debe a los métodos de recolección que están utilizando que están destruyendo el hábitat. Alors ici, ça vous donne une indication de la valeur commerciale des truffes. Il est très intéressant de remarquer que c'est Panjihuanense qui a la plus de valeur, la truffe blanche que j'ai montrée. La trufa de Panxinhua, que ellos le llaman la trufa blanca, es la que tiene mayor valor y bueno, estaría entre 2.000 y 3.000 yuan el kilo. 200, 300 euros. Entre 200 y 300 euros el kilo. Non seulement il y a des espèces là, mais il y a des espèces qui n'ont pas de nom encore, qui ne sont pas décrites, comme celle-là. Dice que claro, que no, además que todavía siguen apareciendo nuevas especies que no se han descrito y que están ahora estudiando. Elles sont similaires, mais elles n'ont pas de nom encore, parce que les chercheurs... Son especies aparentemente similares, pero no han sido todavía determinadas y están investigando exactamente de qué especie se trata. Alors cette équipe, pareil, produit des plants et établit des plantations à partir de nombreuses différentes espèces d'hôtes et de truffes. Este equipo evidentemente produce planta y realiza micorrizaciones experimentales en muchas especies de plantas huésped. Je veux juste prendre quelques exemples pour montrer que par exemple ici, ils vont utiliser la truffe de Chine avec le châtaignier chinois. Comme ça, ils ont l'avantage d'avoir deux crops, la châtaigne et la truffe. Por ejemplo, ahora están tratando de realizar cultivo con trufa china, Tuber indicum, y el castaño, castanea, molísima en este caso, para obtener las dos producciones, las trufas y las castañas. Et la même chose pour cette truffe qui a beaucoup de valeur, ils la cultivent avec Caria, it's a pecan nut tree, et les noix de pécan. Y lo mismo están haciendo en este caso con la caria, que es una nuez, no sé cómo le llamamos aquí a esta nuez, pero es una nuez muy rica, y están cultivándolo también están inoculando con tuber de Panxinhua para obtener las dos producciones. Alors, ils établissent des plantations, et ce qui est intéressant, c'est qu'ils travaillent beaucoup avec les fermiers, qui maintiennent les arbres, donc c'est en collaboration avec les fermiers. Las plantaciones se realizan en colaboración con los agricultores y bueno, pues ellos trabajan en las plantaciones y las mantienen. Quelque chose d'intéressant aussi en management de la plantation, c'est que souvent on ajoute du compost, ce qui est complètement différent de Melanosporum, pour alléger le sol, l'améliorer. Ellos también mejoran el suelo, bueno, pues realizando enmiendas con un tipo de compost para mejorar esas condiciones de suelo y gestionan las plantaciones. Alors, ils ont aussi des problèmes, comme par exemple la sensibilité du châtaignier à ce ver qui mange les racines, alors que le pecan tree résiste beaucoup mieux. Y bueno, pues también tienen problemas de plagas, evidentemente, tanto que afectando en este caso a las especies huésped, ¿no? Como puedan ser, bueno, están ellos probando distintas especies que sean más resistentes a las plagas. Alors, ils ont deux plantations qui ont déjà produites, et je vais vous montrer la première ici. Hay dos plantaciones públicas. Oui, publiques. Enfin, c'est des fermiers qui les gèrent, mais c'est financé par l'Institut de Recherche. Vale. O sea, tienen dos plantaciones, nos va a dar resultados ahora de dos plantaciones
que tienen en colaboración con 2 agricultores allí. Alors ici, ils ont obtenu la truffe 10 ans après plantation, mais seulement après avoir amené du compost. Après Organic Amendment, ils ont récolté la truffe. Por ejemplo, en esta plantación, después de haber realizado enmiendas con el compost, con el compuesto orgánico, solamente en ellas han recolectado trufas. Dans cette haute plantation, l'altitude est beaucoup plus haute, 2200 mètres, le sol est bien meilleur, et ils ont eu des résultats dès 3 ans. Je vais vous montrer, regardez, les mycorhizes sont très belles, il y a des brûlés. Tu peux aller derrière. En esta plantación, por ejemplo, que está a una altitud mucho mayor, 2200 metros, y que se estableció en 2015, pues ya han obtenido también resultados. ¿De qué especie? Indicum. De Indicum. En chestnut. Vous voyez, les mycorhizes sont très développées, les glomérules, clusters. A la izquierda se pueden ver las micorrizas muy desarrolladas. Y aquí también podemos observar el brûlé, el quemado. Donc 3 ans après plantation, ils ont obtenu sur plusieurs arbres des truffes déjà très belles, jusqu'à un demi-kilo. 3 años después de la plantación, como podemos ver aquí, ya han obtenido pues trufas muy bonitas, muy bien desarrolladas, medio kilo concretamente. De 1000 kilos par arbre ou toute la plantación? Un demi-kilo, 500 grammes. De 1000 kilos para la plantación. La plantation, là c'est en décembre, ils ont eu environ 7 kilos sur 15 arbres. O sea, han obtenido 5 kilos en 15 árboles. Here, vous pouvez voir les truffes autour de cet arbre. Aquí se pueden ver las trufas alrededor del árbol. Une truffe de 650 grammes déjà, 4 ans après plantation. Y incluso una trufa de 650 gramos 4 años después de la plantación. Et ils ont célébré avec du foie gras français. Y lo celebraron con foie gras francés. Ok, sinon, le futur, pour les Chinois, le plus important, je pense, c'est de travailler avec les chiens. Ils ont besoin d'apprendre à travailler avec les chiens. Dice que según en su opinión, el futuro ahora en China es mejorar el sistema de aprovechamiento y trabajar con los perros porque no lo están haciendo. C'est un grand besoin pour les chiens. Y necesitan poder trabajar con los perros. Alors sinon, c'est très jeune, la culture de la truffe, mais ça se développe. Il y a des festivals de truffes. Il y a 6 ans, c'était à Panjihua. Et les populations locales s'impliquent, célèbrent la truffe. Là, c'est les Yi people. Ils célèbrent la truffe. Aquí tenemos algunos ejemplos de manifestaciones culturales, de festivales en torno a la cultura de la trufa. Y bueno, aquí hay una etnia, por ejemplo, que son los Yi, el pueblo Yi, que también está en este caso pues, interesándose en la cultura de la trufa. Et aussi, tout ce qui est bien sûr truffle cuisine. Et là, j'adore l'expression East meet West, parce que souvent, les Chinois sont très curieux de savoir comment nous, en Europe, on prépare la truffe. Et pareillement, nous, on apprend comment eux, ils peuvent préparer la truffe. Et je crois qu'on a tous beaucoup à apprendre de cet échange. Él comenta que él piensa que es también muy interesante realizar intercambios culturales a nivel gastronómico, pues para que ellos sepan cómo se usa gastronómicamente la trufa en los países occidentales y nosotros también cuál es el uso que ellos hacen o los beneficios que ellos consideran que la trufa genera también, ¿no? Alors, je voulais parler un petit peu de recherche aussi sur les truffes, mais rapidement parce que le temps est court. Une question qu'on s'est posée avec nos amis chinois, est-ce que la truffe du Périgord peut mycorhizer des chênes chinois? C'était la question. Nos va a hablar ahora de un tema también importante que también están investigando, que es si la trufa negra, nuestra trufa negra, puede micorrizar y ser cultivada en especies de robles chinos. Sí. Alors, la réponse est oui, et on a publié ce travail récemment. Je vais vous montrer. La réponse est oui. Oui, oui. La respuesta es que sí y que ya se ha publicado un trabajo al respecto. Alors on a essayé 6 espèces de chênes, 3 deciduous et 3 evergreen. Han seleccionado 6 especies de robles, 3 de ellos aquí a la izquierda que tiran la hoja y 3 de ellos que mantienen la hoja. Et on a réussi les mycorhizes sur 5 espèces. Y han conseguido micorrizar en 5 especies. Donc c'était la première fois qu'on montrait qu'on pouvait faire ça.
Es la primera vez que muestran que se puede hacer eso. Alors ici, c'est la description des mycorhizes obtenues. Y aquí pueden ver la descripción de todas las micorrizas obtenidas. En Serviam somos especialistas en control de plagas, abordando el problema de manera personalizada y ofreciendo el tratamiento más efectivo para resolver cada situación de manera eficaz, dando un servicio de calidad y garantía. Trabajamos en toda la provincia de Soria. Presupuesto sin compromiso. Serviam, más de 15 años garantizando tu salud y la de los tuyos. Mais ce qui était très intéressant, c'est l'effet positif de la truffe noire sur la croissance des chênes. Y otra cosa interesante es que han visto un efecto positivo de la trufa negra en el crecimiento de las especies de robles. Particulièrement sur cette vue de haut, vous pouvez voir que les plantes à gauche sont mycorhizées comparées au contrôle et il y a plus de feuilles et les feuilles sont plus grandes. Pueden ver aquí las plantas control y las plantas micorrizadas y se puede observar cómo las plantas micorrizadas crecen mejor, tienen mayor follaje que las plantas control. Ça, c'était 2 ans après inoculation et 3 ans après, on a toujours le même effet. Anteriormente era 2 años después de la inoculación y 3 años después de la inoculación podemos ver que se mantiene el efecto. Mais le plus joli résultat, c'est celui-là. Pero el resultado más bonito es el siguiente. Vous voyez, c'est le chêne de Mongolie qui est décidueux, qui perd ses feuilles. Vous pouvez voir qu'au printemps, les chênes mycorhizés ont produit les feuilles avant les contrôles. Et là, ça indique que la truffe change la balance hormonale de la plante, réveille la plante. Dice que, por ejemplo, en el caso del Quercus de Mongolia, parece ser que las plantas micorrizadas hacen la foliación antes que las plantas control, y eso quiere decir que la trufa está también influyendo en el control hormonal de esas plantas. Voilà. Alors, la suite de ce travail, c'est de produire plus de plantes et de commencer des plantations, mais là, on ne sait pas du tout si ça va marcher. Bueno, en teoría el objetivo que tienen es producir plantaciones y más planta, pero que tampoco saben si eso va a ocurrir. Et d'essayer plus d'espèces, bien sûr. Y de intentarlo con otras especies también. Voilà. Maintenant, je voudrais parler un peu de Nouvelle-Zélande. La Chine, c'est gros, donc ça prend du temps. Bueno, él ha hecho un resumen de lo que se está haciendo, que creo que es importante saber lo que se está haciendo ahora en China. Y ahora lo que nos va a explicar es cómo está funcionando Nueva Zelanda a nivel de truficultura. Il y a 2 principales caractéristiques de la Nouvelle-Zélande. La première, c'est la nature est unique. Le pays a été isolé pendant 80 millions d'années de tous les autres continents. Donc il y a un taux d'endémisme des plantes qui est de plus de 80%. C'est-à-dire 80% des plantes n'étaient qu'en Nouvelle-Zélande. Él dice que una de las características de Nueva Zelanda es que ha estado aislado del resto de los territorios del mundo durante 80 millones de años, y bueno, pues que esto ha conllevado que tiene un 80% de su diversidad, un 80% de su diversidad que no solamente existe allí, que no está presente fuera. Par exemple, il n'y avait pas d'arbres de chêne, de pin, il n'y avait pas de truffes avant que les hommes arrivent, avant que les Européens Por arrivent. ejemplo, no había robles, no había trufas antes de que los europeos llegasen allí. Et l'autre caractéristique, c'est que la Nouvelle-Zélande n'a pas eu d'hommes pendant très longtemps. Les premiers hommes, les Maoris, sont arrivés il y a 1000 ans seulement, ce qui est rien du tout. Y tampoco ha tenido seres humanos, los primeros seres humanos llegaron hace 1000 años. 1000 años. Et les Européens, il y a 200 ans, 250 ans. Y por supuesto los europeos mucho más recientes, pero los maoríes llegaron hace 1000 años. Alors la Nouvelle-Zélande est petite, mais elle est innovatrice. Et mon prédécesseur, avec un autre camarade, en 93, ils ont produit pour la première fois la truffe du Périgord à Gisborne, qui est, je montrerai, Oui. Qui est dans l'île du Nord. Ils ont promis la première truffe du Périgord, et c'était seulement la 2e fois après les États-Unis qu'un pays produit ça. No, él dice que, claro, Nueva Zelanda es un país pequeño, pero es muy innovador, y fue en 1988 cuando los colegas que le precedieron consiguieron cultivar por primera vez las primeras trufas negras fuera del continente europeo, que esto ocurrió tanto en Nueva Zelanda como en Estados Unidos también. Seulement les 2e après les États-Unis, qui en Californie, je crois, ont produit la première truffe quelques années avant. Parece ser que en California habían producido la primera trufa algunos años antes, pero bueno, que fueron los pioneros en cultivar la trufa fuera de sus regiones europeas de origen.
Et surtout, ils ont changé le pH du sol. C'était la première fois qu'on amenait du calcaire. Exactamente, y lo que también fue innovador es que fueron los primeros que hicieron enmiendas al suelo para cambiar el pH del suelo. Alors malheureusement, après, la production a mis du temps à démarrer pour de nombreuses raisons. Mais la bonne nouvelle, c'est que ça commence à démarrer maintenant. Voilà. O sea, que parece ser que la producción desde entonces tampoco se desarrolló mucho, pero que recientemente parece ser que está otra vez levantándose. Une raison, c'est qu'ils n'avaient pas de chiens truffiers, et maintenant ils ont des très bons chiens truffiers. Chiens truffiers. O sea, que una de las razones es que por lo visto no tenían buenos perros truferos, pero bueno, pues ahora sí que parece ser que cuentan con buenos perros truferos. Et je veux vous montrer 2 petites vidéos de ce chien qui est tout petit et qui est extraordinaire. Nos va a enseñar un vídeo de este perro que es muy pequeño y que es extraordinario buscando trufas. Estamos hablando de Tuber melanosporum, ¿eh? No sé si lo he dicho. Escudol. I do. Casey, thank you. Es un perro que es muy calmado, como podemos ver. Bueno, he encontrado una trufa en una plantación de Nueva Zelanda. Casey. Sí que es como una máquina de recolectora. Here's the fine roots it's growing on. Yeah. Find one? Yeah. Two. Estos son pequeños porque están a principio de... End of the season, a la fin de la saison o au début. Là, c'était plutôt la fin. Al final de la estación. Vous pouvez voir qu'elle fait des belles récoltes. Voilà. Alors, une autre nouveauté maintenant en Nouvelle-Zélande qui explique le succès, c'est maintenant on vérifie la qualité des arbres, enfin certaines pépinières. Dice que otro de los motivos del éxito ha sido que se certifica, que se verifica la calidad de los árboles micorrizados. Et l'industrie grandit, on plante de plus en plus quand même. El sector va creciendo y se planta cada vez más y más. Et il y a une association des truficulteurs qui est un nouveau équipe dirigeante qui est très dynamique. Y de hecho hay una asociación de truficultores en Nueva Zelanda con un equipo director ahora muy dinámico. Alors, intéressant pour vous, c'est le prix des truffes sont encore très élevés, peut-être le plus élevé au monde. Pour Melanosporum et Borki, ça tourne autour de $3 par gramme, c'est $3,000 per kilo. Dice que en Nueva Zelanda se dan los precios más altos de la trufa a nivel mundial y, por ejemplo, en Melanosporum pues están en torno a los 2.500, 4.500 euros el kilo. Pour le marché domestique. En el mercado doméstico de Nueva Zelanda. Alors, vous voyez là, une belle truffe il y a 2 ans, presque 1,3 kg. Aquí vemos una trufa de hace 3 años de 1,3 kg. Una Tuber melanosporum. Y sinon, on s'intéresse aussi à Tuber Borki. También están intentando cultivar o se interesan por la Tuber Borki. Et alors, en ce qui concerne, les chefs sont très intéressés et ils font des ouvrages d'art. Regardez ce plat, il est vraiment magnifique. Y los cocineros de Nueva Zelanda, pues evidentemente se interesan mucho por la trufa y hacen obras de arte como este tipo de platos. Alors, il y a un festival de truffes, un seul, c'est autour de Christchurch, depuis maintenant 5 ans. También ya tienen con una feria de trufa muy cerca de Christchurch. Christchurch es una ciudad importante de Nueva Zelanda y que ya lleva 5 años funcionando este festival. Y aquí, por ejemplo, pues hay un cocinero preparando platos para el público en general. Y bueno, están desarrollando también un micoturismo en torno a la trufa. Alors aussi, les trufficulteurs ont plein d'idées. Celui-là, il récolte de la brumale et il a fait une bière
qui était très bonne, et il a pris la photo de son chien pour promouvoir sa bière. Aquí tenemos un ejemplo de valorización de la tuber brumale. En este caso es un truficultor que ha hecho una cerveza basada en tuber brumale. Alors l'autre aspect, c'est de travailler sur améliorer la qualité des plants. Et là, on travaille avec mon institut avec une pépinière qui s'appelle Southern Woods. C'est la directrice ici. Et elle est très motivée pour faire des plants de qualité. Aquí están trabajando desde su instituto. Es un instituto que se llama Plant and Food, investigación Plant and Food de Nueva Zelanda. Y están trabajando con un viverista para mejorar la calidad de la planta. Donc le but, c'est de garantir que chaque plant, que ce soit Melanosporum, Estivum ou Borki, ait bien la bonne espèce de truc. Se trata, pues, como todo el mundo sabemos, de garantizar que las plantas que compramos verdaderamente están micorrizadas con las especies que se indican. Alors bien sûr, il faut utiliser les microscopes et des fois l'ADN en fonction pour Borki. Por ejemplo, usan métodos microscópicos, pero también moleculares para verificar el ADN en caso necesario. Alors, quand on fait ce genre de travail, souvent quand on est un chercheur, on découvre toujours des choses qu'on n'attendait pas. Cuando haces este tipo de trabajos como investigador, descubres cosas que tampoco esperabas. Ici, pour ceux qui connaissent, on a des mycorhizes de Tuber estivum, le summer truffle. Vous le voyez? Aquí, por ejemplo, vemos micorrizas de Tuber estivum, de la trufa de verano. Parce que cette plante a été inoculée par Tuber estivum seulement. Porque esa planta se inoculó solamente con Tuber estivum. Mais regardez ce que j'ai trouvé sous le microscope. Une mycorhize différente. Pero él encontró arriba en rojo una micorriza diferente y se preguntó de qué era. Et quand je fais un test ADN, c'était du Borki. Y resultó ser Tuber Borki. Et por qué? Alors, él pregunta cómo ha llegado ahí Tuber Borki. Et maintenant, j'ai fait ça sur plusieurs années, j'ai lu les publications, et maintenant on a deux hypothèses principales. C'est que si vous avez des plantes côte à côte, les insectes peuvent transporter les spores de Borki, ou les Borki peuvent faire des conidiospores, des spores végétatifs qui vont être diffusés partout rapidement. Entonces, es evidente que ha habido una contaminación que ha podido venir vía insectos o por reproducción, en este caso asexual, conidiosporas que han ido por el aire y han invadido y han caído en las plantas de Tubera estivum y se ha generado una contaminación. Donc en fait, il faudrait séparer les espèces, mais des fois les pépinières n'ont pas la place de voir. Enfin, en tout cas, o sea, dice que evidentemente hay que separar las especies y que a veces los viveristas no tienen sitio para separar bien las especies. Mais maintenant, en tant que chercheur, je sais que ça s'est passé plusieurs fois dans le monde sans que les gens le sachent. Y dice que eso él sabe que ha pasado en muchos más sitios del mundo y que a veces la gente no se ha dado cuenta o no lo sabe. Et un jour, vous récoltez du Borki alors que vous avez pensé avoir que du Melanosporum. Y de repente te sorprendes con que tienes Tuber Borki y resulta que habías comprado plantas de Melanosporum. Alors, quelques diapos rapides sur la taille de l'industrie, c'est très petit comparé à l'Espagne. Va a hablar un poco del volumen de negocio de la industria de la trufa en Nueva Zelanda. Mais on a un problème, c'est que beaucoup de truficulteurs ne sont plus dans l'association. Et en fait, là, c'est une enquête basée que sur les membres, mais je pense qu'il y a bien plus de 200 plantations en Nouvelle-Zélande. Dice que no todos los truficultores están en la asociación, hay como 200 plantaciones en la asociación y a ver qué nos va a contar. Alors, beaucoup de plantations sont petites, entre 50 et 500 arbres, mais il y a quelques grosses plantations qui commencent à produire. La mayor parte de las plantaciones de Nueva Zelanda son pequeñas, tienen entre 50 y 500 árboles. Y voilà, donc là je voudrais vous montrer juste des exemples de plantations très différentes de l'Espagne. Excusez-moi, tu peux répéter la dernière parce que je sais pas si qu'est-ce que tu avais dit ici? Oh, je disais que la plupart des truffières avec un petit nombre d'arbres, entre 50 et 500. Mais qu'il y avait des plantations avec beaucoup plus d'arbres qui commencent à produire. Vale, o sea que también tienen ya ahora plantaciones con muchos más árboles y que están empezando a producir. Et je connais des gens qui sont en train de réfléchir à investir sur de grosses plantations. Y él conoce a gente en Nueva Zelanda que ya están pensando en realizar grandes inversiones en plantaciones importantes. Voilà. Alors là, je voulais vous montrer quelques exemples. Donc ça, c'est une truffière qui a mis 18 ans avant de produire et qui maintenant est une des meilleures de Nouvelle-Zélande, avec des rendements encore raisonnables, mais 50 kilos de très belles truffes. Aquí nos pone un ejemplo de una plantación que ha tardado 18 años en producir, pero que claro, que ahora es de las más productivas que tienen en Nueva Zelanda con 50 kilos por hectárea. Bon, un autre exemple ici, une plantation qui a cessé de produire et qui revient maintenant à produire, mais le truficulteur a trop coupé ses arbres tout d'un coup et puis il a mis du truffle boost, il a changé
les nutriments. Y aquí una plantación que ha dejado de producir y que bueno, parece ser que ahora ha tenido como una nueva fructificación, pero que está se ha realizado una poda demasiado fuerte y que bueno, pues está bastante malograda. Là, c'est pour partager avec vous donc des truffes vraiment très belles. Aquí tenemos una trufa negra, Tuber melanosporum, bonita, aromática de Nueva Zelanda. Ça, c'est des vues de l'île du Nord, avec des températures beaucoup plus douces l'hiver, et c'est un problème. Y aquí tenemos en este caso la isla del norte con temperaturas mucho más suaves en invierno, y eso es un problema. Donc je vous ai parlé de l'association, on se réunit souvent au téléphone ou à des vraies réunions, et les gens réfléchissent à tout, au site web, au marketing, à développer l'export au futur. Bueno, la asociación se reúne mucho, tienen una página web, hacen un plan estratégico y un marketing conjunto, realizan exportaciones, en fin, es una asociación muy profesionalizada y muy activa. Et ce qui est très important maintenant, c'est qu'ils font des groupes régionaux, un peu comme en Espagne, pour encourager le partage d'informations entre les... Hacen como grupos regionales para mejorar la transferencia de información a nivel regional, ¿no? Entre ellos. Et ils organisent des ateliers, par exemple, de qualité des truffes pour apprendre aux trufficulteurs à bien reconnaître les truffes de qualité. Y aquí a la derecha hay un taller de calidad de trufa que hacen con los truficultores para que ellos aprendan a reconocer exactamente la trufa de calidad. Il y a une conférence annuelle qui change d'île, l'île du Nord, l'île du Sud, et on peut organiser des ateliers, comme ici, un atelier sur la biologie des truffes pour expliquer aux trufficulteurs comment vit une truffe. Bueno, aquí hay distintas conferencias que organizan para los truficultores, pues de distintas temáticas, ¿no? Et on fait un petit peu de recherche aussi, et là c'est une recherche pour tester l'efficacité des Spanish wares. Y aquí, por ejemplo, están también haciendo investigaciones y en este caso están testando la eficacia de los nidos, lo que llaman ellos los nidos españoles. Donc sur ce graphe, vous pouvez voir que chaque arbre expérimental, on a fait 6 traitements, 2 types de pièges différents, avec différents traitements, et on les distribue de façon aléatoire dans 6 plantations. Están trabajando en 6 plantaciones y están realizando distintos nidos con distintas sustratos y proporciones de esporas diferentes para testar un poco la eficacia. Donc les vues quand on a mis en place le système, la liste des plantations. Et là maintenant, cette année, on croise les doigts parce que l'hiver 2020 se fait faire le deuxième hiver après l'établissement. Donc on pense que c'est là que les pièges... Dice que esperan ya tener algún resultado porque llevan 2 años después de haber hecho los nidos y que esperan este próximo invierno pues tener ya algún resultado al respecto. Alors sinon, comme dans beaucoup d'autres régions, il y a un problème, c'est que souvent il y a trop d'ignorance ou de croyance alors qu'il faudrait toujours on se repose sur la science et la connaissance. Et c'est le même problème en Nouvelle-Zélande. Sí, que dice que igual que nos ocurre aquí, pues también hay retos importantes que es pues transmitir el conocimiento científico porque hay a veces prejuicios o ignorancias que evitan que avance el sector. Par exemple, quand on a une plantation, il faudrait que chaque arbre ait les mycorhizes de Melanosporum, par exemple. Et pour savoir ça, il faut faire de l'analyse de mycorhizes. Por ejemplo, ellos lo que proponen, lo que recomiendan es analizar todos los árboles y verificar que verdaderamente tienen micorrizas de Melanosporum allí. Par exemple, on peut trouver ces glomérules qui nous montrent qu'on va bientôt produire des truffes. Entonces hacen como test de tranquilidad, entre comillas, entre los truficultores para testar que la plantación marcha bien. Ou alors on peut comprendre comment les champignons mycorhiziens se partagent le système racinaire. Ici, sur la même racine, vous voyez qu'il y a Melanosporum, un scléroderme, et Trichophaeas et Aeditae. Bueno, aquí tenemos una raíz en la cual podemos ver micorrizas en una proximidad muy cercana, conviviendo pues la Tuber melanosporum con escleroderma o con Trichophaea, otros hongos, ¿no? Et parfois, même sur la même petite racine, d'un côté c'est Melanosporum, de l'autre côté c'est Trichophaea. Y a veces en un pequeño ápice podemos encontrar también 2 especies fúngicas diferentes. Ok, maintenant ça va mieux en Nouvelle-Zélande, mais on a besoin d'avoir un système de certification des arbres pour tous les trufficulteurs. Dice que la cosa mejora, pero siguen necesitando ese sistema de certificación para todas
On a aussi un problème. común en Nueva Zelanda. On a aussi un problème de pourrissement des truffes parce qu'il fait trop doux l'hiver et il y a trop d'eau. También tienen un problema de pudriciones en las trufas porque los inviernos son demasiado húmedos y suaves. Alors, un autre problème que moi je pense, c'est qu'on ne connaît pas assez les rendements. Et il faudrait faire du travail comme on fait sur les champignons, où on mesure combien de truffes est produit. Y otro problema que tienen es que tampoco tienen una idea muy clara de los rendimientos que producen las plantaciones, como ocurre con otros hongos micorríficos. Alors d'autres défis, c'est augmenter le marché domestique, parce que pour beaucoup de gens, la truffe c'est très nouveau, donc il faut passer un peu comme vous ici, il faut promouvoir la truffe. Otro de los retos que tienen es promocionar el consumo de la trufa negra en el mercado doméstico, que todavía no es muy conocido en Nueva Zelanda, un poco como ocurre en otras zonas. Mais le but ultime, c'est bien sûr l'export, et le jour où il y aura assez de truffes, et on y vient, les Néo-Zélandais vont certainement viser le marché asiatique surtout et l'Europe, un peu comme les Australiens. Y bueno, ahora están mirando un poco el mercado asiático y también el mercado europeo. Es un poco donde están ellos enfocando sus criterios de marketing, sus planes, sus campañas de marketing. Alors très rapidement, on va parler de l'Australie, très rapidement. Y ahora finalmente nos va a hablar de Australia. ¿Es posible? Muy bien. Yo creo que sí, ¿no? Que nos tiene que hablar de Australia. Donc ça, je vais présenter, c'est le président des trufficulteurs australiens qui a présenté en Nouvelle-Zélande au mois d'août l'an dernier. Se está apoyando en una presentación que presentó el presidente de la Asociación de Truficultores de Australia hace unos años. Alors très rapidement, c'est les espèces qu'ils utilisent, mais la principale c'est Melanosporum, de très loin. En Australia estas son las especies que ellos utilizan, esta lista de especies, pero sobre todo se centran en el cultivo de Tuber melanosporum. Alors il y a plus de truffières, c'est plus de 350, mais un peu comme en Nouvelle-Zélande, il y en a beaucoup qui ne produisent pas. Hay más de 350 plantaciones, pero más de la mitad no producen. Et alors, la grosse différence, c'est que vous le savez, l'Australie, surtout dans le sud-ouest, produit beaucoup et il parle de 14 tonnes environ. La gran diferencia es que Australia produce muchísimo más que Nueva Zelanda, están produciendo cerca de 14 toneladas de trufas todos los años, especialmente en esta región, que es Manjimap. L'autre, c'est Tasmania, qui ressemble beaucoup à Nouvelle-Zélande. Y también en Tasmania, que es una producción que se parece mucho a la de Nueva Zelanda, pero sobre todo es Manjimap. Manjimap es la más productiva. Et la qualité des truffes de Tasmanie, on m'a dit, est meilleure parce qu'il y a un hiver plus froid. Dice que la calidad de la trufa negra de Tasmania es mejor porque hay un invierno más frío que en la otra región. Alors rapidement, environ seulement 10% des truffes sont consommées en Australie. Le reste, c'est l'export. Para que nos hagamos una idea, solo el 10% de las trufas se consumen en Australia y las demás se exportan. Donc ça, c'est pas la peine. Donc c'est surtout l'export qu'on a dit USA, Europe et Asia. Sobre todo exportan a Estados Unidos, Europa, principalmente a Francia y en Asia. Sinon, leur association investit pour protéger le futur, et notamment ce qu'ils voient, c'est les problèmes de maladies. Et ils ont un programme de recherche en ce moment intéressant où ils cataloguent tous les pathogènes. El gran problema que tienen en Australia son las enfermedades, son las plagas, y tienen de hecho un programa de investigación específico que están centrándose en solucionar el problema de las plagas. C'est Peter Stahl, le président des trufficulteurs australiens. Él es Peter, el presidente de los truficultores australianos. Et maintenant, je veux remercier mes collègues, mon ami chinois qui était mon collègue, et beaucoup d'amis dans le monde qui partagent ma passion sur les truffes. Y él está ahora agradeciendo pues, a su colega chino Juan, que es como su mentor, y a todos los colegas alrededor del mundo que trabajan con él. Et voilà, muchas gracias. Les Néo-Zélandais ont un grand sens de l'humour aussi. Muchas gracias.